Muy buenas noches, hermanos, hermanas, amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien en este día 6 de julio ya. 6 de julio, damos gracias a Dios por esta oportunidad que el Señor nos da de estudiar la palabra. Bueno, en este día vamos a continuar por el capítulo 7, el cual está precioso, hermoso, como siempre la palabra de Dios es tremenda. Ustedes saben que siempre les digo que uno nunca deja de aprender, que es maravilloso, que el Señor nos sorprende, la palabra nos da vida, nos anima. Así que voy a hacer una oración para que el Señor me guíe también a través del Espíritu Santo. Amado Dios, te pido, Padre, que me guíes a través del Espíritu Santo, que me ayudes y que me puedas revelar todo eso, aquello que he estudiado para transmitir a mis hermanos y que ellos también, Señor, puedan ser bendecidos por ti, Señor, y que también esta palabra pueda ser de mucha bendición para ellos. Gracias, Papito, por tu palabra y la enseñaré, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, mis hermanos. Puedes saludar a tu hermano, puedes dejar tus preguntas, no te olvides, las cuales van a ser contestadas en caso de que tú dejes y se va a contestar la pregunta. Así que doy gracias a Dios por eso. Vamos a adentrarnos entonces con la palabra del Señor. Como siempre lo hago, voy a compartir la diapositiva. Así que, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo han estado? ¿Están bien? Bendiciones a todos los que se están agregando, a los que puedan ver también esta enseñanza maravillosa del Evangelio según San Juan. Bueno, vamos a comenzar de inmediato con el estudio para redimir los tiempos también. Y dice así: decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Decían entonces uno de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco, porque de él procedo, y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él, y decían: el Cristo, cuando venga, ¿hará más señales que las que éste hace? Bueno, aquí podemos ver, como dice también, dice la palabra, y como título también, ¿es este el Cristo? Es una pregunta que también nos podemos hacer hasta el día de hoy. Muchos de nosotros podemos haber dicho en algún momento: este es el Cristo. ¿Qué significa Cristo? El ungido, el enviado. Es el Mesías, el enviado de Dios. ¿Es este el Cristo? ¿Es este el que había sido profetizado en las Escrituras? Entonces, ellos hacían esa pregunta. Esto también nos muestra que posiblemente no sabían que había nacido en Belén, porque las profecías decían de que el Cristo, el Mesías, tenía que venir del linaje de David, que tenía que venir de la ciudad de Belén. Entonces esto nos muestra de que estas personas que estaban escuchando a Jesús no estaban tan claros posiblemente dónde había nacido. Tal vez como él se crió en Nazaret, ellos creyeron que había nacido en Nazaret. Hay sectas que enseñan de que Jesús nació en Nazaret, ¿ya? O que nació en Jerusalén, perdón, claro, en Nazaret, y también que nació en Jerusalén. Hasta eso pues enseñan algunas sectas que van manipulando la palabra. Pero Jesús, ¿dónde nació?
tal como decían las profecías. Entonces, en parte también, ellos ignoraban de que Jesús había nacido en Belén. Y bueno, y también sabían de que, también se sabía que ya ellos habían dispuesto en su corazón matarle. ¿Se acuerdan que había habían ellos se habían propuesto en el corazón matar a Jesús? Ya lo habían planeado, ya estaba dispuesto a matar a Cristo. Pero aquí podemos ver cómo el Señor le cubrió, cómo el Señor le protegió, cómo el Señor en su plan no era su obra, dice la palabra, no era su obra. Por lo tanto, no podían eh, hacer nada contra él. Y lo hacía públicamente, y dice, oye, lo hace públicamente y no le dicen nada. ¿Se dan cuenta que este es el Cristo? Pero ¿cómo hacer el Cristo si sabemos de dónde es? Y ahí se nota que ellos tenían ignorancia de que Jesús había nacido en Belén. Que milagrosamente, por un censo también, él tuvo que volver, ¿cierto?, a la ciudad de su descendencia, a la descendencia de David, para ser censado, y ahí nació, ¿cierto?, en un mesón, no había espacio, él nació en un pesebre, y nació humildemente este Cristo. Por eso muchos lo desconocían, porque ellos esperaban a otro Cristo, esperaban a otro Mesías, que no naciera en un pesebre, sino en un palacio, que fuera de una casta guerrera y política de salvación. Bueno, Jesús después dice, alzó la voz y él dice, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. O sea, nosotros no podemos conocer, ellos no podían conocer a Cristo y si era el Cristo porque tampoco conocían bien a Dios. No, ellos leían la palabra, pero no tenían una revelación de realmente cómo iba a venir el Señor. Entonces había una confusión tremenda en sus vidas. Y él vuelve a declarar que es una declaración de muerte, por decirlo así, de controversia total, donde él dice, pero yo le conozco. A ese que ustedes no conocen, ¿se acuerdan cuando el apóstol Pablo predica del Cristo no conocido? Del Dios no conocido, perdón, donde él predica sobre ese Dios desconocido o no conocido, que ellos le tenían cierto, en Atenas le tenían una estatua en la cual adoraban y tenía una inscripción que decía para el Dios no conocido o desconocido, por decirlo así. Entonces, pero sí él conocía a su padre y dice que él viene de él lo envió. Entonces vuelve a poner, como el Señor Jesús vuelve a poner en controversia, en ira a estas personas religiosas, a ponerlas nerviosas y que quieren matarle, porque él decía que él había salido de Dios. Qué tremendo, ¿no? Y ahí fíjense lo que pusieron de nuevo, en el 30. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Nuevamente Dios lo protege, nada se podía adelantar porque estaba todo escrito, sobre todo en él, porque él hacía todo lo que el Padre le decía, no se salía ni para allá ni para acá. Realmente Jesús hacía lo que el Padre le decía, por lo cual todo llegaba a su perfecta hora. Por eso él dijo, el tiempo se acercó, el tiempo llegó, ha llegado el reino de Dios, ha llegado, se han cumplido las profecías, he venido, soy el Mesías, pero no le conocieron, no le vieron, no vieron espiritualmente a Cristo, no vieron las profecías cumplidas en él. Así que procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano. ¿Por qué? Porque no era el tiempo. Esto también nos habla que cuando estamos en el propósito, nadie va a poder echar mano de tu vida si no es el tiempo. Nadie, no te puedes morir si estás en el propósito de Dios, si no es el tiempo. No te va a pasar nada, nadie te va a hacer daño si estás en el propósito de Dios y no es el tiempo. Todo va a ser bajo el tiempo de Dios. Y fíjense lo que dice el 7:31. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace.
O sea, era una declaración con duda. Era una declaración con doble pensamiento y detrás de las señales. Ellos no andaban realmente detrás de un Cristo realmente vivificado. Ellos andaban detrás de un Cristo eh, de las ofertas, que muchos hoy en día también andan detrás de un Cristo de las ofertas, un Cristo, un Jesús que puede darle los panes y los peces. No, o un Cristo que los liberte como un libertador, como un rey, que era lo que estaban esperando los judíos. Pero Jesús traía un reinado diferente. 32 dice: los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas. Y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles, una guardia, ¿cierto?, para que le prendiesen, para que por fin lo tomaran. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Jesús está ahí, ¿qué está haciendo? Está dando una profecía. Él está hablando de que no le podrán conocer si ellos realmente no le reconocen a Él. Y si no le reconocen a Él, solamente le van a ver mientras esté con Él físicamente. Porque después Él se irá a aquel que lo envió, se irá al cielo. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue arrebatado al cielo en las nubes y aparecieron los ángeles? Cuando estaban con los discípulos y le dice, así como ustedes lo ven que desaparece en medio de las nubes, así va a venir Él en medio de las nubes. Entonces, dice que por la incredulidad de ellos y por no haber conocido al Cristo, al Mesías, y por haber tenido esta actitud agresiva, enviando oficiales, enviando alguaciles, queriendo matarle, no reconociendo su divinidad, ¿qué iba a pasar? Iba a pasar que no iban a poder entrar al reino. Y cuando Él fuera al cielo, no iban a poder tampoco estar con Él, porque no la habían recibido y porque no tenían la luz, porque no habían venido a la luz y estaban rechazando la luz. Y Jesús a unos discípulos también le dice que después sí estarán con Él en el reino. También al malhechor de la cruz, ¿cierto? También le dice: te digo hoy que estarás conmigo en el reino. O sea, sí podemos estar con Cristo en el reino, sí podemos, pero tenemos que reunir las condiciones. Todo beneficio, toda bendición está sujeta a algo, está sujeta en realidad a la obediencia. En realidad todo el reino está sujeto a la obediencia. Una de las señales más grandes es la obediencia. ¿Y obediencia a qué? A la palabra de Dios. Obediencia a la escritura. ¿Se acuerda cuando la palabra le dice a Josué y a Moisés también que no se aparten de esos escritos, que no se aparten de la obediencia a la palabra, a la ley? Porque si no se apartan ni a la derecha ni a la izquierda, entonces ¿qué va a hacer Dios? Los va a bendecir grandemente y serán una gran nación. Ellos se estaban apartando, ellos no veían, ellos no querían ver, no querían venir a la luz para que sus obras no fueran expuestas. 35 dice: entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este que no la hallemos? ¿Se irá a lo disperso entre los griegos y enseñará a los griegos? Entonces, recuerden que Jesús era judío, era hebreo. Entonces, una de las cosas que ellos están comprendiendo es algo terrenal. Aún te das cuenta que no tienen la revelación. También nos pasa a veces a nosotros que las promesas, que lo que Dios nos habla, lo vemos muy terrenal. No lo vemos espiritualmente. Y ese es un error. Tenemos que ver esto espiritual. Ellos lo están viendo: se va a ir con los griegos, se va a ir con los impíos, se va a ir con los paganos. Recuerde que ellos eran religiosos y eran judíos, y Jesús era un judío, un hebreo, y por lo cual
él no se debía que relacionar con algunas, eh, algunas razas, algunas etnias, eh, tener como amistades, porque era mal visto para un hebreo. Entonces, hasta pensaban que se iba a ir de ahí y iba a enseñar en otro lugar. Porque muchos también le decían rabí a Jesús, acuérdense de eso, le decían rabí, maestro, era reconocido como un maestro. Y de ahí vamos a ver qué tipo de maestro era. Era un maestro superior, que hasta los maestros quedaban impactados de la doctrina de Cristo, que lo vimos anteriormente, pues decían, ¿de dónde salió este? ¿De dónde salió este que no estuvo, ni siquiera estaba en la escuela rabínica? ¿Y cómo habla? O sea, ¿quién le enseñó? Y él dice, la doctrina que yo tengo es del cielo, él me ha enseñado, mi padre es el que me guía, mi padre el que me da la palabra. ¿Qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis. Y a donde yo estaré, vosotros no podéis estar. O no podéis venir. ¿Por qué? Porque Cristo, una vez que fuera resucitado, Él iba a ser entregado como una ofrenda en el trono. Iba a ser entregado como el sacrificio, como un sacrificio agradable delante del Padre. Iba a dejar esta tierra. Ni siquiera iban a encontrar su cuerpo. El cuerpo de Cristo iba a estar en los cielos. No iban a poder encontrar a Jesús. Imagínense, ellos conocían a Jesús, lo iban a conocer mucho antes que muriera, y más después de la cruz, y no le pudieron ver nunca más. Bueno, algunos le vieron en realidad, pero no pudieron ir donde Cristo se fue, cuando fue alzado al cielo para interceder por nosotros, para ser el sumo sacerdote una vez y para siempre, un solo sacrificio. No lo podían comprender. En realidad, en ese momento para ellos no era fácil, porque ellos estaban ciegos por la religión. Y Cristo le estaba hablando de algo pero realmente extraordinario, algo que no podrían a lo mejor entender. Solamente se podía entender a través del Espíritu Santo, el cual Cristo lo prometía. Los ríos de agua viva es el Espíritu Santo. Son el Espíritu Santo. 37. En el último y gran día de la fiesta, ¿qué fiesta era, hermanos? La fiesta de los tabernáculos, una gran fiesta del pueblo de Israel, una de las 3 fiestas obligatorias a ir a Jerusalén. Jesús se puso en pie el último día de la del gran día de la fiesta, el último día, ¿ya? Se pone en pie Jesús y alzó la voz. ¿Cuál es? El 37. Entonces dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz. O sea, Jesús levantó, gritó, se podría decir, casi un grito. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Recuerde que siempre tenemos que leer esto en el contexto de la fiesta judía de los tabernáculos. ¿Ya? El sacerdote hacía ahí un ritual, que todo el pueblo estaba atento. Toda la gente tiene sed y hambre. Siempre va a haber hambre y siempre va a haber sed. Siempre, hasta que tú te mueras. Sed y hambre. Y él dice, levanta la voz, imagínense el impacto que produjo. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hermoso, tremendo, precioso. Esto dijo, y aquí no tiene que haber nunca más duda, hermano, porque dice, ¿qué es lo que son los ríos de agua viva? Y aquí la palabra misma se interpreta a sí misma a través de las palabras de Jesús. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Jesús, para que el Espíritu Santo quedara acá, Él tenía que ser glorificado, tenía que ser llevado al cielo, tenía que haber sido llevado al trono, estar con el Padre y volver a ser uno con Él en el mismo lugar.
ya en el cielo. Entonces ahí recuerden que era una promesa que el Padre tenía, que iba a enviar al Espíritu Santo. ¿Y cuándo sucedió eso? En el Pentecostés. Antes hubieron visitaciones cortas, permanentes, pero visitaciones no para siempre. Pero en el Pentecostés, ¿cierto? En ese día de los 120, como decía que más o menos como 120, ese día llegó para quedarse el Espíritu Santo. Él dijo, yo me tengo que ir y enviar otro consolador, que lo guiará a toda verdad y a toda justicia. Él los va a consolar, Él va a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Y los voy a sellar a través del Espíritu Santo también. Y les voy a dar fuego a través del Espíritu Santo, poder, autoridad. Entonces los ríos de agua viva son el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo con todas sus cualidades, con toda su potencia, con todas sus clasificaciones, calificaciones. Es el poder del Espíritu Santo, son los ríos de agua viva. Ahora la pregunta que tenemos que hacer, como este joven que sale ahí, este hombre, ¿siento ese río dentro de mí? ¿Siento que fluye el río dentro de mí, hermano? Hermana, amigo. Tiene que fluir el río del Espíritu Santo. Tiene que sentirse, porque es la promesa. ¿Para quiénes? Fíjense lo que dice aquí. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Maravilloso. Es el Espíritu Santo. Voy a leer el Espíritu Santo. Voy a leer aquí este apunte que dice, el carácter gozoso en general de esta fiesta prorrumpía el último día en regocijos ruidosos. Gritos de júbilo, como hacemos a veces en la congregación, alegría, particularmente en el momento solemne cuando el sacerdote, como era hecho todos los días de la fiesta, traía en vaso de oro agua del manantial de Siloé, que brotaba bajo la montaña del templo, y solemnemente la vertía sobre el altar. La vertía sobre el altar. Entonces eran cantadas las palabras de Isaías 12:3, que dice, sacaréis agua con gozo de la fuente de la salvación. Ese era el evento donde todos gritaban, hacían júbilo y fiesta. En ese momento Jesús levantó la voz y dijo, en el fondo Jesús estaba diciendo, yo soy la profecía de Isaías que está delante de sus ojos. Se cumple delante de sus ojos. Jesús hacía varias veces eso, que decía, se está cumpliendo delante de ustedes. Yo soy la profecía en vida. Yo soy el Mesías. Yo soy el Cristo. ¿Será el Cristo? Él es el Cristo. Entonces maravilloso este capítulo, como toda la Biblia, ¿cierto? Donde él dice, yo soy el agua viva. Yo soy esa agua viva que habla Isaías, que hace la ceremonia al sacerdote. Yo soy esa agua que es derramada. Yo soy esa agua y después que yo me vaya, sea glorificado, vuelva al Padre donde no pueden ir ustedes, le dijo, ¿cierto? Si no creen en mí, yo enviaré esa agua, pero en forma de río va a correr dentro de ustedes, que es el Espíritu Santo. Maravilloso. Imagínense cuando lo escucharon. Imagínense. Ellos lo asociaron con Isaías y dijeron, oh, él dice que es esa agua que Isaías promete que es agua de salvación. Disensión entre la gente. Dice la palabra, he venido... Y ahí se armó una disensión. Se armó un problema. Ahí yo le puse disensión entre la gente. He venido a traer espada. Y en Mateo dice, no paz. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? Claro, porque ignoraban. Creían que había salido de Galilea. Se olvidaron que la profecía decía que era de Belén. ¿Nos dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Porque pensaban que a lo mejor había nacido en Galilea o en Nazaret. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Disensión, problema a causa de Cristo. Eso también nos va a pasar en la vida. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron
a los principales sacerdotes y a los fariseos, y a estos le dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles le respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Quedaron impactados, ni siquiera lo pueden tomar preso. Pero también porque estaba guardado por Dios, no era el momento del sacrificio. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? ¿Y qué hacen ellos? Le ponen como ejemplo: hoy, si la casta grande no ha creído en él. Y eso era mentira, porque ya estaba gente convirtiéndose a Cristo en el fondo. Más esta gente que no sabe la ley, maldita es. Y te maldecían con la misma ley. Le dijo Nicodemo, el que vino a él de noche. Recuerde que en Juan mira desde el final hacia el principio. Le dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, de los que estaban ahí criticando, pero él no criticaba, él defendía a Jesús. Dijo: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no lo oye? ¿Y sabe lo que ha hecho? Eso decía la ley, que tenía que defenderse primero, no podían juzgarle. Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Y también lo encasillan a Nicodemo por la defensa que hace de Jesús, porque Nicodemo ya está siendo impactado, porque después cuando va de noche a Jesús le dice: yo no puedo, nadie puede hacer las obras si no viene de Dios, lo que tú haces es de Dios. Escudriña y ve, respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Y ahí se nota que no sabían de dónde había nacido Jesús, que no sabían de que era del linaje de David, a pesar que algunos gritaban: hijo de David, ten misericordia de mí. Pero ellos no sabían que era del linaje de David, y no sabían que posiblemente había nacido en Belén, y se cumplía la profecía porque el Mesías tenía que nacer en Belén, y Jesús cumplió todas las profecías al pie de la letra, que no son pocas, en relación al Mesías. Todas. Bueno, no pudieron hacer nada. Ahí quedaron, porque no era el tiempo, no era el momento, no era el kairos de Dios. ¿Y qué le dice el 53? Cada uno se fue a su casa. Cada uno se fue a su casa. No pudieron, ahí quedaron entrampados, ahí quedaron limitados. Solamente Nicodemo lo defendió. El precio del reino de Dios es así, hermanos. Por haber sido criado en Nazaret, bueno, se lo dije, parece que la gente suponía que él había nacido allí. Si ni siquiera sabían que Jesús nació en Belén, ¿sabrían en verdad de dónde venía? No, en realidad no sabían que era el Cristo. Algo veían, andaban detrás de las señales. No paz sino espada. Mateo 10, 34 al 39 dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, ya la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida, por causa de mí, la hallará. El precio del reino. Por eso había disensión. El Señor dice que el precio es tan alto que hasta lo de tu familia, si llegan a ser impedimento para que tú le sigas a Él, tú debes seguir a Cristo. El primer lugar siempre lo debe tener Dios, siempre lo debe tener Jesús. Puede haber disensión con la gente, con tu familia. Jesús dijo: no he venido a traer paz, como para dar un ejemplo, porque Él es la paz en realidad, sino es para dar un ejemplo figurativo de que por seguirle a Él, tú te puedes al final, a través por las tinieblas que se enojan, tú puedes tener problemas con tu familia, con tu esposo, con tus hijos, pero si tú no eres capaz de dejar toda tu familia por la causa de Cristo, Jesús lo dijo, no yo, tú no eres digno, yo no soy digno de seguir a Jesús. El precio del reino, el precio del discipulado.
Amén. Hemos llegado al final de este estudio. Ha sido muy bueno, ha sido maravilloso. Hemos terminado el capítulo 7 y vamos a comenzar el 8 con, mire, el título para el otro estudio el miércoles: la mujer adúltera. Ese caso. Vamos a ver qué pasó. Que Dios te bendiga mucho y no te olvides que puede haber confrontación. Tienes que tener revelación del Cristo. Tú sí puedes ir donde Él va. Sí, nosotros podemos ir donde Él está. Y también no te olvides que Él es nuestra fiesta de tabernáculo. Él tabernaculizó dentro de nosotros. Habitó en nosotros. Él habita dentro de nosotros. Por eso también celebramos espiritualmente esta fiesta constantemente, con júbilo, con alegría. Y como declarando lo que decía Isaías: ríos de agua viva están dentro de nosotros. Ríos de salvación, aguas de salvación que saltan para vida eterna. Que Dios te bendiga mucho y espero que te haya servido el estudio. Y no te olvides que puedes compartirlo, compártelo. Y también deja preguntas y sigue estudiando junto con nosotros la Biblia. Amén. Que Dios te bendiga mucho, hermano, hermana o amigo que pueda estar en este tiempo. Y shalom. Nos vemos en el próximo estudio bíblico del próximo viernes. Que Dios te bendiga. Shalom.